no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Una vez más, hermanos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dice la palabra del Señor, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Amén. Las que no se ven. Diga conmigo, las que no se ven. De eso vamos a hablar esta mañana, hermanos. De las cosas que no se ven. Amén. Yo creo que uno de los momentos de más tensión, más difíciles que vivió el pueblo de Israel, hermanos, fue cuando el proceso de la salida de Egipto. Amén. Creo que ya muchas veces lo hemos repetido y todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel para poder salir de Egipto, ¿verdad? Todas las plagas, toda la manera tan, yo digo, sobrenatural, hermanos, como el Señor se manifestó ahí en Egipto para poder ayudar al pueblo de Israel a salir de ahí. En la Biblia se considera al faraón como es el enemigo en nuestros días, amén. Como es el diablo en nuestros días, que nos quiere tener ahí oprimidos, nos quiere tener bajo esclavitud, pero gracias a Dios porque Él ha roto las cadenas y Él nos ha hecho libres, amén. Y cuando el pueblo de Israel se disponía a salir, una de las amenazas que el faraón le hizo a Moisés, le dijo, si vuelvo a verte una vez más, te voy a matar. Y no era cualquier amenaza, hermanos, no era como palabras solamente. El faraón tenía el poder, tenía la autoridad para poder matar a Moisés. Pero dice la palabra del Señor que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, amén. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y quién es el invisible, hermanos? Nuestro Dios todopoderoso, amén. Dice la palabra, dice, no lo podemos tocar todavía, ¿verdad? No ha llegado el momento, como dice el canto, pero sabemos que Él está con nosotros, amén. Y que a través de la fe, sus hijos, podemos tocarlo, podemos sentirlo y sabemos que Él está para nosotros en cualquier momento, hermanos, que nosotros lo estemos necesitando, amén. Y así estaba confiado Moisés. Él sabía que el Señor no lo iba a abandonar, que el Señor no lo iba a dejar, que el Señor que lo había metido en ese proceso, que el Señor que lo había metido en esa situación, tenía todo el poder y toda la autoridad para librarlo de las manos del faraón y sacarlos en victoria de ahí, del pueblo de Egipto. Amén. Y vemos cómo Él se sostuvo, dice la palabra, ¿verdad? No tuvo temor de ese gigante, hermanos, porque Él sabía que el Señor estaba con Él, amén. Y es lo que el Señor quiere, hermanos, para nuestras vidas. Que nosotros no tengamos temor, ¿verdad? De muchas veces los gigantes que se vienen a nuestras vidas, las adversidades que muchas veces vienen a golpear nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros estemos confiados, como viéndolo a Él, viendo al blanco perfecto que es Cristo, dice su palabra. Aleluya. Hay otro pasaje en las Escrituras, hermanos, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Nos narra la palabra del Señor y dice que el rey de Samaria tenía guerra con Israel. Y entonces el rey le dijo a sus siervos en dónde iba a poner su campamento. Y se los hizo saber a ellos porque ellos sabían que por ahí iba a pasar el rey de Israel. Y ellos querían acabar con el rey de Israel. Ellos querían terminar con el rey de Israel. Lo que el rey de los sirios no sabía es que con Israel estaba Jehová de los ejércitos. Amén. Y dice la palabra del Señor que el Señor le muestra a Eliseo y le dice que vaya a donde está el rey y le diga, no pases por ahí porque te están esperando para matarte. Entonces Eliseo manda
manda un mensajero que le vaya a decir al rey: no pases por ahí, rey, porque por ahí te están esperando. Y los sirios montan su campamento y el rey nunca pasó por ahí. Y luego ellos buscan otra estrategia, montan el campamento en otro lado porque ellos estaban seguros que por ese otro lado iba a pasar Eliseo. Pero una vez más iba a pasar el rey de Israel, pero una vez más el Señor le revela a Eliseo y le dice: ve con el rey y dile que no pase por allá también, porque ahí lo están esperando. Y va el mensajero y le dice una vez más al rey: no pases por ahí, porque por ahí los sirios te están esperando. Y así dice la palabra del Señor, que una y otra vez ellos cambiaron sus campamentos, pero siempre el Señor le revelaba a Eliseo lo que ellos estaban tramando. Entonces la palabra del Señor nos narra y dice que el rey de los sirios junta a su gente y le dice: a ver qué está pasando aquí. Yo creo que entre nosotros aquí hay un traidor. Hay alguien que va con Israel y le dice lo que nosotros estamos planeando. Entonces uno de los hombres le dice: no, rey, no es nada de eso. Lo que pasa es que con Israel hay un profeta que se llama Eliseo, y a Eliseo Jehová le revela todas las cosas. Amén. Él revelaba todo lo que estaba ahí. Le dice: lo que tú planeas, lo que tú hablas en tu cámara más secreta, ahí donde tú crees que nadie te escucha, dice, a Eliseo se lo revela. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor conoce todas las cosas, amén. Aún lo que se habla ahí en lo más íntimo, el Señor lo sabe, amén. Y si es necesario que Él lo revele para protegernos, para cuidarnos, Él lo va a hacer, amén. Y así en esta ocasión la palabra del Señor dice que Él le revelaba todo a Eliseo. Entonces los sirios, el rey de los sirios, ya molesto, ya enojado, dice: vamos a acabar con ese Eliseo. Vamos a acabar con ese Eliseo porque está estropeando mis planes. Y dice la palabra del Señor que juntó a todo su ejército y fueron a rodear la ciudad de Dotán, que era donde estaba Eliseo. La rodearon, dice que carros de a caballo, todo el ejército de los sirios para poder apresar a un solo hombre. Fueron a rodear toda la ciudad por la noche, dice la palabra del Señor. Y al siguiente día, cuando se levanta el siervo de Eliseo y Eliseo, dice que ven todo en el monte, todo rodeado de los soldados de los sirios. Y el siervo se asustó. Yo creo que pensó: de aquí ya no salimos vivos, hasta aquí llegamos. Porque dice la palabra del Señor que estaba la ciudad toda rodeada. Estaba la ciudad toda rodeada. Pero dice que Eliseo le dijo: no tengas miedo, ten calma, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que Eliseo oró y le dice al Señor: Señor, abre los ojos para que pueda ver. Y que al instante dice que el Señor abrió los ojos de este siervo de Eliezer, abrió sus ojos y él pudo ver cómo en el monte, hermanos, había ejércitos celestiales. Como dice la palabra del Señor que había ejércitos celestiales. Dice que estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Todos ellos estaban bien protegidos, amén. Y el Señor permitió que este siervo pudiera ver, hermanos, que había uno que estaba peleando por ellos. Que había uno que estaba peleando por ellos. Pudo ver cómo rodeaban a Eliseo ese ejército, hermanos. Y la palabra del Señor nos sigue narrando y dice que vino una ceguera sobre todos ellos, ¿verdad? Y él son las armas del Señor, hermano. Es como el Señor pelea por nosotros. Nosotros no vemos al Señor, pero Él está guardándonos. La palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, amén. No lo vemos, pero Él ahí está. El invisible ahí está, hermanos, protegiéndonos, guardándonos. Siempre está con nosotros. La palabra del Señor dice que
Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el Espíritu Santo está con nosotros siempre, está a la mano, hermanos. Cuando usted y yo lo necesitamos, solamente es extender nuestra mano, solamente es clamar a Él y Él se hace presente. Amén. Él está dispuesto para defendernos, para ayudarnos en todo momento, para abrir nuestros ojos, hermanos, y que nosotros podamos ver. Amén. A través de la fe, que nosotros podamos ver, hermanos, que hay un Dios todopoderoso que siempre está con nosotros. Hay otro pasaje en Lucas 24, hermanos, que nos narra acerca de los discípulos que iban camino a Emaús. Dice la palabra del Señor, hermanos, que ellos iban tristes, ¿verdad? Ellos ya iban tristes. Ya había pasado la crucifixión, ya habían pasado los 3 días. Y yo digo, ¿quién no se va a poner triste, verdad? Ellos consideraban que Jesús ya había muerto, que el que los iba a librar de la mano de los israelitas ya había terminado, amén. Que hasta ahí había llegado esos 3 años que ellos habían andado con Jesús. Todos los discípulos durante 3 años habían caminado con Él día y noche, hermano. Estaban acostumbrados a Él, le amaban, pero ellos vieron cómo lo subieron a esa cruz y cómo lo bajaron al sepulcro. Y dice la palabra del Señor que estos 2 discípulos iban tristes. Y que cuando iban ahí en ese camino a Emaús, alguien los alcanzó. Y era el Señor Jesús. Pero la palabra del Señor dice que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Amén. Y el Señor se le acerca y le dice: ¿qué es esto que ustedes platican? ¿Qué es esto que ustedes hablan en lo que van por este camino? Y ellos le empiezan a narrar todos los sucesos y le dice: ¿que acaso tú no eres judío? ¿Que tú no sabes todo lo que ha pasado durante estos días? Como Jesús Nazareno, le dice, fue crucificado, y que nosotros pensábamos que Él era el que nos iba a libertar y que Él era el que nos iba a librar, ¿verdad?, de los romanos. Y mira, Él fue crucificado. Y le empiezan a narrar todas las cosas, pero también le dicen: pero antes de que nosotros saliéramos de ahí, le dice, oímos a una mujer que decía que Él había resucitado, que fueron al sepulcro y que tuvieron una visión de ángeles y que esos ángeles le dijeron que Él vivía, que Él no estaba muerto. Y Jesús no se le reveló en ese momento, hermanos. Jesús no se le reveló en ese instante. Dice la palabra del Señor que llegaron hasta la aldea donde estos hombres iban a entrar y ya Jesús se iba de largo, hizo como que ya se iba de largo. Pero yo creo que lo que el Señor quería era que ellos le invitaran a pasar, amén. Y dice que ellos le dicen: quédate con nosotros. Ya se hace noche, le dice: quédate con nosotros, descansa aquí esta noche y ya mañana sigues tu camino. Y el Señor entra con ellos y dice la palabra del Señor que al momento de la cena, cuando iban a partir el pan, en ese instante dice que sus ojos fueron abiertos y ellos pudieron ver que con quien estaban hablando era con el Señor Jesús. En ese momento sus ojos fueron abiertos y ellos pudieron ver al Señor. Pero ¿cuándo pasó esto, hermanos? Cuando ellos le dicen: Señor, quédate con nosotros. En el camino donde iban no pasó nada, ¿verdad? Pero cuando ellos lo invitan a entrar, cuando ellos lo invitan a pasar, cuando el Señor comparte la cena con ellos, dice que sus ojos fueron abiertos y ellos pudieron reconocer al Señor. Pero el Señor desapareció en ese instante. Pero al haber sido abiertos sus ojos, hermanos, su corazón se alegró porque lo reconocieron. Dice la Biblia que en ese mismo instante ellos regresaron a Jerusalén, buscaron a los discípulos y les contaron que el Señor estaba vivo. Y los discípulos también le dijeron: sí, ya sabemos que Él está vivo porque ya se le apareció a Pedro y a otros apóstoles más. Amén. Cuando el Señor, hermanos, está con nosotros, Él vive, Él reina. Amén. Y Él dice la palabra del Señor
que va a estar ahí con nosotros en esos momentos de tristeza, en esos momentos, hermanos, cuando no sabemos qué hacer. Él ahí va a estar con nosotros, amén. Así como estuvo con esos discípulos que estaban tristes, pero dice que al instante, cuando sus ojos fueron abiertos, la alegría los invadió. El gozo vino a su vida porque ellos vieron que Jesús estaba vivo, amén. Él estaba vivo y Él sigue vivo y Él vive, hermanos, y hoy está con nosotros, aleluya. Él está con nosotros, hermanos. Pero muchas veces, ¿verdad? Como el pasaje que acabábamos de leer, si leemos todo el contexto desde el versículo 16, dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Está hablando, hermanos, de una leve tribulación. Y muchas veces eso pasa con nuestras vidas, hermanos. Cuando viene a nosotros la prueba, hermanos, cuando vienen las dificultades, solamente vemos eso. No vemos, hermanos, el propósito que Dios muchas veces tiene detrás de eso, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa, hermano, como si nos cerráramos aquí los ojos y no vemos el panorama, no vemos lo que está acá delante de nosotros, ¿verdad? Muchas veces la prueba, hermanos, el problema, la enfermedad, la necesidad, no sé, tantas cosas que muchas veces vienen a nuestra vida, hermanos, nos tapa la visión y dejamos de ver, hermanos, quién está, ¿verdad? Que muchas veces es el Señor que permite todas esas cosas para que nosotros podamos confiar en Él, para que nuestra fe, hermanos, se afirme en Él, para que nosotros podamos confiar, hermanos, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo hace y un Dios, hermanos, para el cual no hay nada imposible, amén. Pero muchas veces nos pasa, hermanos, como dice este pasaje, ¿verdad? Que aunque sabemos muchas veces que es una leve tribulación. ¿Y saben a qué le llamaba Pablo, hermanos, una leve tribulación? Yo digo, comparado con lo que Pablo pasó, muchas veces lo que nos pasa a nosotros es como nada, ¿verdad? Porque lo que Pablo llamaba una leve tribulación, hermanos, había sido cárcel, había sido azotes, había sido que una vez, hermanos, lo sacaron fuera de la ciudad, que lo habían apedreado y lo tiraron ahí porque ya lo consideraban que estaba muerto. Pero él decía, es una leve tribulación momentánea. Y eso él le llamaba leve, hermanos. Pero ¿saben por qué? Porque su mirada estaba puesta en Cristo. Porque él sabía que cualquier cosa que pasara, hermanos, había alguien que lo tenía tomado de la mano y que no lo iba a soltar, amén. Y esa es la confianza que el Señor quiere que nosotros tengamos en Él, hermanos. Que nosotros confiemos en Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Que nuestra confianza esté 100% depositada en el Señor, hermanos. Cuando venga a nuestra vida, lo que venga, hermanos, que vengan enfermedades, que venga tal vez alguna necesidad, hermanos, no sé, cualquier cosa que venga a nuestra vida, que podamos confiar que Él tiene el control de todas las cosas en sus benditas manos, amén. Y que cualquier cosa que nosotros estemos pasando no es ajeno a Él, hermanos. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. La necesidad por la que tú estás pasando hoy en día no es ajena a Él, hermanos. El Señor sabe lo que tú estás pasando. El Señor sabe de lo que tú estás necesitando. Pero Él quiere, hermanos, que nosotros depositemos nuestra confianza plena en el Señor, amén. Yo le decía hace algún tiempo, hermanos, que el desconfiar del Señor es como decirle al Señor, Señor, tú no puedes. Señor, este problema te rebasa, este problema, tú no puedes hacer nada con este problema. Señor, esta enfermedad es tan grande que ya el médico dijo que no tiene cura y pues, ¿tú qué puedes hacer, Señor? Si esta enfermedad es tan grande, tú no puedes sanarla.
Cuando desconfiamos del Señor, hermanos, es como si le estuviéramos diciendo eso. Es como si le estuviéramos diciendo: Señor, esto es demasiado grande para ti. Pero el Señor quiere, hermanos, que nosotros depositemos nuestra confianza en el Señor. La palabra del Señor nos narra tantas cosas donde el Señor se manifestó con hechos poderosos, con hechos increíbles, hermanos, como cuando abrió el mar, ¿verdad? Algo que nunca se ha vuelto a repetir. Es cierto que abrió el Jordán 2 veces más a través de Josué y a través de Eliseo, pero que haya abierto el mar nunca se ha vuelto a repetir, hermanos. El Señor nos ha mostrado a través de la palabra, hermanos, cosas grandiosas, amén, prodigios, hermanos, maravillas. Y Él nos ha mostrado que eso, como también la misma palabra dice, es cosa nada para Él, amén. Eso es cosa pequeña para Él. Yo digo: Señor, si hiciste que el mar se abriera y que tu pueblo pudiera pasar en seco, ¿qué cosa es para ti lo que nosotros podamos estar pasando? Si ahí manifestaste todo tu poder y toda tu gloria, lo que nosotros podamos estar pasando, hermano, es cosa pequeña para Él. Amén. Es cosa nada para el Señor. Pero muchas veces la prueba, la tribulación nos rebasa a nosotros, pero no a Dios. Amén. Así que vamos a seguir confiando en el Señor. En Efesios 6:12 dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un mundo espiritual que es real, hermanos, que nosotros no lo vemos. Nosotros solamente con nuestros ojos naturales vemos este mundo, ¿verdad? Lo que hay acá delante de nuestros ojos. Pero hay un mundo espiritual real, hermanos. Hay un mundo espiritual donde se mueven los ángeles, donde se mueven querubines, donde se mueven serafines, pero también, hermanos, un mundo espiritual donde se mueven demonios, potestades, ¿verdad? Y muchas veces dice la palabra del Señor que nuestra lucha es contra ellos, amén. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestra lucha, hermanos, es con el vecino, que nuestra lucha es con el hijo, que nuestra lucha es con el esposo, que nuestra lucha es con nuestros familiares, y peleamos con ellos y los enfrentamos a ellos. Pero como hijos de Dios tenemos que entender, hermanos, que nuestra lucha, dice la palabra del Señor, que no es con ellos, que nuestra lucha dice que no es contra carne ni contra sangre, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra el reino de las tinieblas, contra Satanás. Contra Él es nuestra lucha. Y nosotros no lo vamos a poder vencer, hermanos, así de una manera corporal, ¿verdad? De una manera peleando, y no lo vamos a poder vencer. El Señor nos ha dado armas espirituales a través de la cual, hermanos, nosotros vamos a poder vencer todas esas luchas y enfrentarnos a todas esas guerras, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tomados de la mano del Señor, amén. Porque cuando estamos tomados de la mano del Señor, hermanos, ya no peleamos nosotros. Él es el que pelea nuestras batallas. Y Él es el que pelea en ese mundo, hermano, espiritual. Él es el que hace la guerra, y nosotros podemos ver cuando confiamos en el Señor que Él es el que pelea por nosotros. Nosotros vamos a ver cómo todo esos problemas, como esas luchas, hermanos, van a desaparecer. Amén. Pero es cuando entendemos, hermanos, que lo que estamos enfrentando no lo podemos enfrentar en nuestras fuerzas, que necesitamos del Señor, que necesitamos de la ayuda de Jesús, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, amén. Porque con nuestros ojos naturales no lo podamos ver, tenemos que tener abiertos nuestros ojos espirituales, amén. Y la palabra del Señor también nos narra, hermanos, de alguien a quien le fueron abiertos sus ojos. Y yo creo que esta historia también usted ya la ha escuchado muchas veces. La palabra del Señor dice que había un profeta, Balaam, ¿verdad? Balaam era un profeta, hermanos, pero yo digo era un profeta mercenario. Él se iba con el que mejor pagara, ¿verdad?
Y dice la palabra del Señor que Balac, el rey de Moab, había escuchado de todo lo que los israelitas iban haciendo a su paso, amén. Cómo el Señor los ayudaba a conquistar ciudades, a conquistar pueblos. Y la palabra del Señor dice que los reyes, que las ciudades, ¿verdad?, temblaban a causa del pueblo de Israel. Porque escuchaban todo lo que Dios iba haciendo, ¿verdad? La forma como Dios iba ayudando al pueblo de Israel. Y Moab tenía miedo. Entonces Moab dice que él sabía que Balaam tenía algo especial, que a los que maldecía, Dios los maldecía, y que a los que Balaam bendecía, Dios los bendecía. Entonces este rey Balac manda a un siervo y le dice a Balaam: quiero que vengas para que maldigas al pueblo de Israel. Y Balaam dice que le contesta a los siervos y le dice: quédense aquí esta noche y vamos a consultar a Jehová a ver qué es lo que él quiere. Y el Señor le dice: no vayas. Y entonces al siguiente día Balaam le dice a los siervos: Jehová no me permitió ir con ustedes. Y ya se van los siervos y llevan el mensaje. Pero esta vez los vuelve a mandar el rey y les dice: vayan otra vez con él y díganle que mis tesoros están para él, que lo que quiera de mis tesoros están dispuestos para él. Y van otra vez los siervos, hermanos, y le dicen, pero ya Balaam ya tenía una respuesta de Dios, pero les dice otra vez: quédense esta noche y voy a consultar a Jehová. Y Jehová le dice: ve, pero solamente vas a hablar lo que yo te diga que hables. Y al siguiente día dice que él prepara su asna y sale de camino. Pero el Señor, que todo lo sabe, el Señor que todo lo conoce, el Señor conocía lo que había en el corazón de Balaam. Que Balaam iba dispuesto, hermanos, no a hacer lo que Dios le estaba indicando que hiciera. Él iba dispuesto a maldecir al pueblo porque él quería de los tesoros que le estaba ofreciendo el rey. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron a cierta parte del camino, un ángel con espada en mano se les atravesó. Y entonces dice que la asna no quiso seguir. Y Balaam le pegó, la azotó. Y otra vez la asna empezó a querer seguir el camino. Pero dice que el ángel lo empezó a acorralar de tal manera que solamente había un pequeño espacio por donde pudiera pasar la asna. Y en ese espacio oprimió la pierna de Balaam. Y una vez más Balaam la azotó. Y ya al ver el ángel que aún así seguía, dice que el ángel se puso en lo más estrecho del camino, donde ya no cabía nada, donde ya no podía pasar la asna. Ahí se puso el ángel y ya no había paso, y entonces la asna de plano se echó. Y Balaam una vez más la azotó. Y ahí dice la palabra del Señor que él hizo un milagro, porque es donde nos narra la Biblia que el asna habló. Y dice que le dice: ya 3 veces me has azotado con esta. Dime qué te he hecho yo para merecer esto. Y Balaam le dice: porque me has desobedecido. Y ella le dice: tantos años he estado contigo, dime cuándo antes te había desobedecido. Y él dice: no, pues nunca. Y dice la palabra del Señor que en ese instante sus ojos fueron abiertos. Y él pudo ver al ángel. Y dice que él pidió perdón en ese momento. Lloró y pidió perdón porque él estaba desobedeciendo al Señor. Muchas veces quizás, hermanos, encontramos oposición en el camino y nos enojamos, ¿verdad? Y decimos: ¿por qué pasa esto? Si yo oré, si yo ayuné, yo hice votos delante del Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? Si yo busco al Señor con todo mi corazón, ¿y por qué? ¿Por qué no salen las cosas como yo quiero? Muchas veces, hermanos, es porque el Señor nos está guardando de algo. Amén. Muchas veces es porque el Señor nos está guardando de algo, así que no tenemos que enojarnos, hermanos.
Porque muchas veces es por eso, porque el Señor nos está librando, porque el Señor nos está guardando. Porque muchas veces nosotros no vemos las cosas, no podemos ver las cosas que son espirituales, ¿verdad? Muchas veces nuestros ojos se velan y no podemos ver más allá. Y solamente vemos, como le decía el Señor a Samuel, porque ustedes ven lo que está delante de sus ojos, le dice el Señor, le dice, pero yo veo lo que está dentro del corazón. Muchas veces nosotros solamente vemos al hombre, vemos a la mujer, pero muchas veces no vemos la situación, de verdad, que ellos están viviendo, la situación que ellos están pasando. Pero Dios, hermanos, que lo conoce todo, Él sabe todas las cosas, amén. Así que ya no nos vamos a enojar cuando muchas veces no salgan las cosas como nosotros queremos. Vamos a decirle, Señor, gracias, porque no sé de qué me has librado. Pero estoy seguro que esto pasó por algo, ¿verdad? Esto pasó, dice la palabra de Dios, que nada sucede, hermanos, sin que Él lo permita, amén. Todo lo que pasa por nuestras vidas, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito dice que somos llamados, amén. Todo lo que pasa por nuestra vida es por algo, hermanos. Nada pasa por casualidad. Nada, hermanos, hasta la prueba muchas veces el Señor la usa, hermanos, para que nosotros podamos reconocerle, para que nosotros nos humillemos y nos podamos acercar a Él. Muchas veces el Señor usa eso, hermanos, para que el hombre, para que la mujer se humille delante de su presencia y que podamos reconocer que hay un Dios que todo lo puede, amén. Que hay un Dios poderoso, que hay un Dios soberano, hermanos. Pero muchas veces el Señor tiene que usar la prueba. Muchas veces el Señor tiene que usar la aflicción, hermanos, para que nosotros podamos reconocerle, amén. Pero tenemos con nosotros al Espíritu Santo, hermanos. Dice que Él nos revela todas las cosas, amén. Dice en 1 Corintios 2, 9 y 10, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, amén. Dice que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, amén. Nosotros tenemos su Espíritu, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Hay un pasaje en la Escritura que Jesús le dice a sus discípulos, y yo rogaré al Padre y os daré al mundo. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nadie lo ve, hermanos, pero Él está ahí, amén. Él está ahí, dile al que tienes al lado, Él está ahí. Él está ahí con nosotros, hermanos, y Él nos puede mostrar todas las cosas, amén. Aun aquellas que no podemos ver con nuestros ojos naturales, Él nos puede mostrar y Él nos puede ayudar para que nosotros entendamos, hermanos, porque muchas veces suceden las cosas. Él quiere abrirnos nuestros ojos espirituales, hermanos, así como se los ha abierto a tantos en las Escrituras, así como se los ha abierto a tantos, ¿verdad? En estos tiempos. Dice que los ojos de Abraham fueron abiertos porque obedeció. Cuando nosotros obedecemos al Señor, hermanos, Él nos abre nuestros ojos espirituales. El Señor le dice a Abraham que tomara a Isaac y que se lo fuera a sacrificar. Yo digo, era una petición tremenda, ¿verdad? Porque yo creo que nadie en estos días que el Señor nos hiciera esa petición estaríamos dispuestos. Creo que amamos a nuestros hijos por sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero Abraham, hermanos, estaba dispuesto a sacrificar a su hijo cuando el Señor se lo pidió. Y yo digo, estaba dispuesto, hermanos, ¿saben por qué? Porque él confiaba en el Señor. Porque Abraham sabía que aun cuando lo sacrificara, Dios tenía todo el poder para volvérselo a resucitar, amén. Dios tenía todo el poder para volvérselo a entregar a Abraham. Y Abraham no le puso, hermanos, ninguna traba al Señor. Yo creo que le dolía en su corazón, pero estaba dispuesto a obedecer al Señor. Y dice que iban ya rumbo al monte Moria, que fue donde lo iban a sacrificar. Y ya donde estaba preparado, hermanos,
que ya iban a subir, ya estaba el fuego, ya estaba la leña. Isaac le dice a su padre, y le dice: Padre, ya está todo dispuesto, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice: el Señor proveerá, el Señor nos proveerá. Y la palabra del Señor narra, hermanos, y dice que ya cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo, ya cuando su mano se había levantado con el cuchillo para sacrificar al muchacho, dice que un ángel habló desde el cielo y le dijo: detente, Abraham, detente. Y Abraham se detuvo y dice que el Señor le dijo: por cuanto me has obedecido. Una vez más el Señor, hermanos, le recalcó la promesa que ya le había estado haciendo desde antes. Amén. Le dijo: tu generación va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Le dice: porque sé que me temes, y por cuanto me has obedecido, le prometió la bendición. Y también le dijo: te bendeciré con abundancia, te multiplicaré en gran manera, tus hijos poseerán la puerta de sus enemigos. Y dice que en ese momento los ojos de Abraham fueron abiertos y pudo ver el cordero que estaba ahí entre el zarzal. En ese momento sus ojos fueron abiertos. Y quizás, hermanos, el cordero ya estaba ahí desde que ellos llegaron. Pero muchas veces nuestra angustia, nuestra aflicción no nos deja ver, hermanos, las cosas. No nos deja ver el plan que Dios tiene con nuestras vidas. Muchas veces están las cosas frente a nuestros ojos, pero nosotros no las podemos ver. Amén. Así lo mismo, hermanos, le pasó a Agar. Dice que Agar salió del camino al desierto, ¿verdad? Donde ya había salido con Ismael y solamente llevaba con ella un cántaro con agua. Pero en el desierto el agua se les acabó y ya no tenían que tomar. Y ya solamente lo que les esperaba era la muerte. Y dice la palabra del Señor que Agar dejó al muchacho debajo de un arbusto, debajo de un árbol, supongo yo que era. Dice que ahí lo dejó y ella se fue, dice que avanzó hasta la distancia de un tiro de arco. Yo creo que algo lejos donde lo pudiera estar viendo, pero no hay cerquita donde pudiera ver cómo su hijo moría. Ella no quería ver morir a su hijo. Y dice la palabra del Señor que el muchacho, dice la palabra que él lloró a gran voz. Yo digo, él clamó, hermanos. Él clamó a gran voz, él no quería morir. Él clamó, yo no sé qué haya clamado, yo creo que le suplicó al Señor y le dijo que lo ayudara, que le proveyera de agua para que ellos no murieran de sed. Y dice que el Señor oyó ese clamor hasta el cielo. Entonces viene una vez más un ángel y se presenta ante Agar y le dice: el Señor ha oído el clamor del muchacho. Ve y álzalo, le dice, porque él ha oído su clamor. Y dice la palabra que al instante los ojos de Agar fueron abiertos y vio una fuente de agua. Al instante fueron abiertos y ella pudo ver la fuente que estaba ahí en el desierto. Y pudieron tomar agua ella y pudo tomar agua Ismael. Sus ojos fueron abiertos y pudieron ver, hermanos. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Así como le pasó a Abraham, así como le pasó a Agar. Pero la palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te voy a responder. Y yo no sé, hermanos, qué es lo que le está afligiendo en esta mañana. ¿Qué es lo que usted está viendo que tiene delante suyo? Quizás solamente está viendo el problema. Quizás a su mente solamente lo que se le viene es la angustia, la aflicción. Todo por lo que usted está pasando, pero no puede ver más allá, hermanos. Yo les comentaba cuando di mi testimonio, creo que no les dije que después de que me sacaron eso que sacó la ginecóloga, me dio en un frasco lo que había sacado y me dice: hay que llevarlo a analizar. Y yo recuerdo que me dio la dirección y fui al laboratorio ahí de patología
Y llegué, ya casi, yo estaba ahí prácticamente, pero yo no lo veía, hermanos, porque yo iba llore y llore y no veía el laboratorio. Y le decía a la hermana Marta que me encontré con una persona que ya hacía muchos años no veía, y ella me confundió con la hermana Marta, pensó que yo era la hermana Marta, y a ella le pregunté, le dije, oye, ¿tú sabes por dónde está este laboratorio? Y me dice, no, pero ahorita lo buscamos. Y ya ella, yo no podía, la verdad, yo me sentía tan mal. Y ya ella empezó a buscar en el Google. Y me dice, mira, es por aquí. Hermanos, estaba enfrente. Ahí enfrente de mí estaba el laboratorio. Pero lo que yo sentía, lo que yo estaba pasando en ese momento, no me dejaba verlo. Entonces yo digo, muchas veces así nos pasa, hermanos, como le pasó a Abraham, como le pasó a Agar. Muchas veces el problema, la enfermedad, muchas veces nos rebasa, hermanos, y no nos deja ver, hermanos, que tenemos un Dios más grande que todas esas cosas. Que hay, como dicen por ahí, que Dios es más grande que nuestro problema. Tu problema puede ser inmenso, hermanos, pero Dios es más inmenso que eso, amén. Tu problema te podrá rebasar, pero Dios tiene todo bajo control. Así como estaba ahí, hermanos, con Abraham, así como estaba ahí con Agar, el Señor tiene todo en sus manos, amén. A Él nada se le escapa de sus manos, hermanos. Él tiene todo bajo control. Yo no sé qué estás viendo en esta mañana. Yo no sé lo que tus ojos están viendo. Quizás solamente ves la enfermedad. Quizás solamente ves el problema. Quizás solamente ves la adversidad. Quizás solamente ves que te faltan los recursos para lo que tú necesitas. Pero el Señor es mayor que todo eso, hermanos. ¿Cuándo es que le fueron abiertos los ojos a los discípulos, hermanos? Cuando los dos iban de camino a Emaús. No se le abrieron cuando iban hablando con Él. Se le abrieron cuando ellos le dijeron, quédate con nosotros. Cuando ellos rindieron su corazón delante del Señor, hermanos, fue cuando sus ojos fueron abiertos y ellos pudieron ver que con quien estaban hablando era con el Señor. Cuando había un anhelo por su presencia, cuando había un anhelo por su gloria, cuando le dijeron, Señor, te necesitamos. Mira, Señor, que solo no podemos. Mira, Señor, que esta situación ya me está rebasando. Ya no sé qué hacer. Por la noche se me va el sueño, Señor. Esto es demasiado grande. Pero entrégaselo hoy al Señor. Dile, Señor, yo sé que tú tienes el control. Señor, yo sé que todas las cosas están en tus manos. Ríndete en esta mañana al Señor. Ellos le dijeron al Señor, ellos dijeron que no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con Él. Que no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Que no ardía nuestro corazón cuando estábamos a la mesa con Él. Que así arda, hermano, nuestro corazón por su presencia. Rindámonos en esta mañana delante del Señor. Dígale, Señor, te necesito. Espíritu Santo, yo sé que tú eres real. No te puedo ver, no te puedo tocar, pero yo sé que tú eres real, Señor. Abre mis ojos, Señor, así como se lo abriste a Abraham. Abre mis ojos, Señor, así como se los abriste a tus discípulos. Abre mis ojos, así como le abriste los ojos a Eliezer, Señor. Abre nuestros ojos y que podamos contemplarte, Señor. Y que podamos ver tu grandeza y que podamos ver tu poder, Señor. Póngase de pie, hermanos. Dígale al Señor en esta mañana, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, que podamos entender, Señor, tus planes. Que podamos entender tus propósitos, Señor. Aquí estamos en esta mañana delante de ti, mi Dios. Tú eres bueno, Señor. Tu palabra dice que a los que te amamos,
todas las cosas nos ayudan a bien. No importa, Señor, las situaciones. No importa por lo que estemos pasando, Señor. Tú tienes el control. A ti nada se te escapa de tus manos, Señor. Nada de lo que pueda pasar, Señor, es ajeno a ti. Aún lo más mínimo, Señor. Aún esos momentos, Señor, cuando nos hemos sentido solos. Cuando pensamos, Señor, que todos nos han dado la espalda. Aún esos momentos, Señor, cuando las situaciones nos han rebasado, tú tienes el control. Tú estás ahí, Señor. Tu palabra dice que tú has prometido estar con nosotros todos los días, Señor. Que nunca, nunca nos vas a desamparar. Que nunca, nunca nos vas a dejar, Señor. Y que aún en la noche más oscura, y que aún en el momento más difícil, Señor, tu mano no nos va a soltar. Tu amor nos va a abrazar, Señor. Tu brazo nos va a fortalecer. Gracias por los procesos. Gracias por esas situaciones, Señor, que han golpeado muchas veces nuestras vidas. Porque ahí te hemos podido ver. Porque ahí te hemos podido encontrar, Señor. Porque ahí hemos podido ver cómo tú te has manifestado. Cómo tu amor se ha revelado en nuestras vidas, Señor. Yo no conozco, Señor, los corazones de tus hijos. Pero tú que todo lo sabes, tú que todo lo escudriñas, Señor. Toma el control, Señor, de cada vida. Toma el control de cada necesidad. Toma el control de cada situación, Señor. Revélate a nosotros, Señor. Abre nuestros ojos y que podamos verte, mi Dios. Espíritu Santo, sé tú tratando con cada uno de nosotros, con cada situación que venga a nosotros, Señor. Fortalece nuestras vidas, Señor, mi Dios. Yo sé que tienes el control, Espíritu Santo, de cualquier situación, Señor. Por muy, Señor, difícil que parezca, tú tienes el control. No hay nada que sea difícil para ti, Señor. Llámese como se llame la situación. Llámese como se llame la enfermedad. Llámese como se llame el problema, Señor. Tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Que ya no pensemos más en la situación, Señor. Trae paz a nuestros corazones, paz a nuestras vidas, Señor. Que nuestra confianza esté plena en ti, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios. Él es bueno, amén. Él es maravilloso. Y vamos a decirle al Señor que Él abra nuestros ojos cuando sentimos que no lo vemos. Cuando pensamos que estamos solos, que Él nos ha abandonado, decirle, Señor, abre nuestros ojos para que podamos verte, Señor. Dios les bendiga.